Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic de una historia diferente. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Sus manos se encontraban detrás de su espalda, sus ojos rojos mirando fijamente a través de un enorme ventanal que mostraba el vasto espacio exterior. Los pensamientos del demonio del frío vagaron a aquel fatídico día en el planeta de los Namekuseijin, conocido como Nuevo Namek. Aquel día las cosas cambiaron para siempre. El alguna vez conocido como el emperador del mal había resucitado. Él tendría que haberlo visto venir. Sorbet siempre fue un bastardo leal a Freezer, incluso después de todos los años que habían pasado desde la muerte del príncipe de Arcos. Afortunadamente para él, la resurrección de Freezer no había significado ningún gran cambio relevante en su vida, al menos, por el momento. Si bien el regreso de Freezer había causado un gran revuelo entre las filas del ejército, dicho demonio del frío no había hecho ningún movimiento para tomar de nuevo el puesto de líder dentro de la organización. Freezer estaba cegado. Cegado por una venganza que podría traerle fácilmente la muerte. Tan cegado que era incapaz de ver lo verdaderamente importante, aunque lo tuviera delante de sus narais. Se había dedicado durante este último año a entrenar, para aumentar sus poderes y de esa forma tener una oportunidad de cumplir con su tan ansiada venganza. En los próximos días Freezer estaría poniendo un pie sobre la Tierra, y en los próximos días se decidiría de manera definitiva cuál sería su destino, dependiendo del resultado de la batalla que tendría lugar en el planeta. Si Freezer ganaba, él quedaría relegado a un segundo plano, o peor aún, debería regresar a su planeta natal con las manos vacías. Pero, si Freezer perecía en la batalla, entonces su puesto como líder de la Organización Interplanetaria de Comercio no correría ningún peligro. Una pequeña sonrisa fue visible en la expresión de Ice ante aquel último pensamiento, ansiando que fuera el escenario que finalmente se cumpliera. Cambio de punto de vista. Whis balanceó de un lado a otro su cuerpo con gracia, sus movimientos precisos y ágiles. El hombre de piel azul mantuvo una sonrisa visible en todo momento, sus ojos observando cada uno de los golpes por parte de sus más recientes discípulos. El asistente del dios de la destrucción continuó con aquel baile por algunos segundos más, antes de moverse rápidamente hacia un lado con tranquilidad. Los puños de Son Goku y Vegeta chocaron entre sí ante aquel movimiento por parte de Whis, ambos Saiyajin deteniéndose abruptamente ante aquello. ¿Qué demonios estás haciendo, Kakaroto? ¿A quién intentas darle? ¿A él o a mí? Cuestionó el príncipe Saiyajin con una expresión de pocos amigos. ¿De qué hablas, Vegeta? Obviamente voy a por él, replicó Goku. Cooler observó el intercambio entre ambos Saiyajin, pellizcándose el puente de su nariz con su única mano. ¿Esos dos siempre debían actuar de la misma forma? ¿Acaso no podían actuar más maduros? Sacudió su cabeza, antes de volver su atención hacia Whis. Mientras vosotros discutís, yo continuaré con el entrenamiento. Os demostraré cómo se hace. Antes de que ninguno de los dos Saiyajin pudiera replicar, Cooler ya se encontraba lanzándose contra Whis a grandes velocidades. Los movimientos del arcosiano eran rápidos y controlados, intentando conectar un golpe certero sobre Whis. Pero, tal como los intentos anteriores, el asistente del dios de la destrucción se movía de un lado a otro esquivando con total facilidad cada uno de sus intentos. Antes de que el demonio del frío pudiera reaccionar, Whis dejó pasar uno de sus puños, el hombre de piel azul tomando la cola del príncipe de Arcos y balanceándolo sobre él, antes de lanzarlo contra la superficie, el impacto del cuerpo de Cooler estrellándose contra el suelo creando un pequeño cráter. Vegeta dio un paso hacia adelante, frunciendo el ceño y lanzándose contra Whis sin perder el tiempo. Sus golpes eran feroces y calculados, no dando ningún tipo de tregua a Whis. Lamentablemente para el príncipe Saiyajin, Whis logró atrapar una de sus piernas, lanzándolo contra un lago donde el cuerpo del Saiyajin se hundía. Fue el turno de Goku para dar un paso hacia adelante, una pequeña sonrisa de emoción visible en su rostro, antes de lanzarse hacia adelante con un grito. Los golpes del Saiyajin criado en la tierra eran eficaces por encima de todo, mostrando la gran maestría que sus movimientos poseían. A pesar de ella, todos sus golpes eran evadidos por Whis. Whis extendió una mano, tomando el cuello de Goku, arrojándolo rápidamente contra la superficie. El Saiyajin se hizo una bola, girando sobre sí mismo, sus pies plantándose sobre el suelo, poniéndose de pie y mirando fijamente a Whis.
En cuestión de pocos segundos, Vegeta y Cooler ya se encontraban nuevamente en pie, ambos mirando a Whis, este último limitándose a sonreír suavemente. El trío volvió a lanzarse una vez más contra Whis, el cual bloqueaba todos los golpes por parte de ambos Saiyajin y el demonio del frío. Suficiente por hoy. Con aquellas palabras dichas por Whis, el trío detuvo sus golpes. Esto sigue sin ser suficiente. Todavía sois muy lentos, dijo Whis, antes de mostrar un rotulador negro en una de sus manos. Incluso tuve tiempo para poneros mi firma, dijo con una sonrisa. Goku parpadeó varias veces, agachando su mirada y observando un símbolo dibujado en su atuendo naranja. ¿Qué? ¿Cuándo lo hizo?, exclamó el Saiyajin criado en la tierra con sorpresa. Si Whis no lo hubiera mencionado, ni siquiera se habría percatado. Vegeta no pudo evitar soltar un soplido en señal de molestia, mientras que Cooler mantuvo sus ojos sobre su pecho, observando el símbolo que Whis había dibujado sobre su piel. Todavía pensáis en vuestras acciones antes de moveros. Especialmente vosotros dos, Cooler, Vegeta. Tenéis la tendencia de pensar demasiado antes de moveros. Para cuando vuestras intenciones pasan a través de los 5 sentidos hasta vuestro cerebro, y después de vuelta a vuestro cuerpo, ya habéis perdido un tiempo precioso, comentó Whis. Típico de ellos dos, dijo Goku con una sonrisa. Cállate. El hecho de que tú no lo hagas demuestra lo cabeza hueca que eres, exclamó Vegeta con un ceño evidente en su rostro. Lo ideal es que cada parte del cuerpo reaccione, responda y se mueva a conveniencia. Lamentablemente no es algo sencillo de lograr, dijo Whis. Ni siquiera Lord Bills lo domina perfectamente. Entonces, ¿tú dominas todo eso?, cuestionó Vegeta cruzándose de brazos. Así es, respondió Whis con una pequeña sonrisa. Por cierto, Vegeta, es bastante evidente que eres un prodigio del combate, pero, aún así, siempre estás un paso por detrás de Son Goku. Fueron las palabras del hombre de piel azul. Vegeta no pudo evitar apretar los dientes, claramente no contento con escuchar tales palabras. ¿A dónde quieres llegar con eso?, cuestionó el príncipe Saiyajin. ¿Tienes alguna idea de por qué sucede todo esto?, cuestionó Whis. ¿Y yo qué voy a saber?, fue la respuesta de Vegeta. Sometes tus sentidos a un esfuerzo continuo. Tus nervios están todo el tiempo en un estrés constante. Así nunca podrás rendir a máxima eficiencia. Cuando hay tiempo para descansar, es importante que te relajes, tal como Son Goku, comentó Whis. Goku dejó escapar una pequeña risa. Claro. ¿Ves cómo es importante descansar, Vegeta?, dijo el Saiyajin criado en la tierra con una amplia sonrisa, ganándose un pequeño gruñido por parte del príncipe Saiyajin. Por otro lado, antes de que ninguno de los presentes pudiera reaccionar, Whis apareció frente a Goku, conectando un contundente golpe contra uno de sus costados. Los ojos del Saiyajin se abrieron en señal de dolor, sujetándose la zona golpeada con ambas manos, retorciéndose ligeramente de dolor. Eso dolió. ¿A qué vino eso, Whis?, cuestionó Goku con un pequeño ceño. Relajarse demasiado también es un problema, igual que la excesiva confianza en uno mismo. No importa lo poderoso que seas, cuando el ki no fluye por tu cuerpo, es extremadamente frágil. Y tú sueles bajar la guardia a menudo, dijo Whis. No podría estar más de acuerdo, dijo Vegeta con una sonrisa. ¿Qué es todo este alboroto? Los presentes voltearon sus miradas para percatarse de cómo el dios de la destrucción se acercaba a ellos vestido únicamente en su camisón de pijama. Parecía ser que la deidad en algún momento u otro había despertado de su siesta. No puedo dormir con tanto ruido, exclamó Bills, balanceando una mano hacia adelante y liberando una pequeña esfera de energía. Tanto Vegeta, como Goku y Cooler se hicieron rápidamente hacia un lado, esquivando por apenas centímetros la esfera de ki lanzada por la deidad. El ataque continuó con su trayecto, antes de finalmente impactar contra una de las lunas que había fuera del planeta, destruyéndola por completo. El trío no pudo evitar abrir los ojos ante el poder destructivo del ataque. Si eso nos hubiera dado estaríamos muertos, exclamó Goku. Lord Bill se pone un poco gruñón cuando está adormilado, comentó Whis, sus ojos observando cómo la deidad comenzaba a alejarse como si nada hubiera pasado, antes de colgarse de la rama de un árbol mediante su cola, reanudando su siesta. Aún recuerdo cuando destruyó los 2 soles de aquí y nos quedamos completamente a oscuras. Aquello realmente fue una inconveniencia. ¿Y cómo recuperasteis los soles? ¿Eres capaz de crear estrellas?, cuestionó Goku con curiosidad. No. En un momento como ese, yo me encargo de restablecer cierto orden, comentó Whis con una pequeña sonrisa. ¿Restablecer el orden?
repitió Goku, algo confundido por las palabras de Whis. Hago retroceder un poco el tiempo, antes de que Lord Villes complique las cosas y me encargo de impedir que cause algún tipo de desastre. De esa forma restablezco el orden. Comentó Whis con tranquilidad. Los ojos del trío se abrieron, sorprendidos por aquello. ¿Retroceder el tiempo? Aquello era una habilidad sorprendente. Pero, ¿tú quién eres en realidad? Cuestionó Vegeta, preguntándose qué clase de ser estaban entrenándolos. Whis rió por lo bajo. ¿Cómo podría explicarlo? Soy el ser conocido como Whis. Con eso debería de bastar. Dijo el hombre de piel azul con una pequeña sonrisa. Cambio de punto de vista. Ren pensó que aquel sería otro día tranquilo, pero comprendió rápidamente que eso no iba a ser así cuando pudo sentir un ki aproximándose a la Tierra. Sus ojos se abrieron, levantándose y desviando su mirada hacia una dirección en concreto. Aquel ki, no podía ser. Era imposible que se tratara de él. Ese ki, no puede ser. Debería de estar muerto. Dijo Tanip, igual de incrédula que su pareja. Entre sus brazos se encontraba un niño que debía rondar cerca del año. Y Nava intercambió su mirada entre sus padres, claramente confundida con lo que estaba sucediendo. Cerró los ojos, sintiendo un ki acercándose rápidamente a la Tierra. Se trataba de una energía maligna. Ahora podía entender por qué sus padres estaban preocupados. Tanip, quédate aquí y cuidado de los niños. Yo me haré cargo de esto. Dijo Ren. Entendido. Respondió Tanip con una expresión determinada. Se sentía algo impotente al tener que quedar separada ante la acción, pero sabía que la seguridad de sus hijos era lo más importante en aquellos instantes. Espera, papá. Te acompañaré. Puedo ayudar. Exclamó Inaba. Ren miró fijamente a su hija, la cual no podía evitar agachar su mirada ante la intensa mirada que estaba recibiendo por parte de su padre. No irás a ningún lado, Inaba. Quédate aquí y protege a tu madre y a tu hermano, ¿entendido? Cuestionó el Saiyajin, observando cómo la pequeña híbrida Saiyajin asentía levemente con la cabeza. Ren salió del edificio, emprendiendo rápidamente el vuelo. No podía encontrar ninguna explicación razonable para la situación actual. ¿Cómo era posible que Freezer continuara con vida? No tenía ningún tipo de sentido, él mismo había visto cómo el emperador del mal había muerto a manos de Trunks. Cambio de punto de vista. La nave característica de la Organización Interplanetaria de Comercio aterrizó en lo alto de un acantilado. Su puerta inferior se abrió en el momento que la nave tocó la superficie, dejando desplegar a un centenar de soldados, los cuales tomaban sus posiciones alrededor de la nave. La escotilla superior de la nave se abrió, Freezer emergiendo desde su interior sentando en una silla que flotaba a algunos centímetros por encima del suelo. Los ojos rojos del demonio del frío observaron su entorno con cuidado, antes de percatarse de una ciudad que se encontraba a lo lejos. Una leve sonrisa se extendió por sus labios ante la vista. Apartaros un momento. Sus palabras hicieron que los soldados que tenía frente a él se apartaran sin cuestionar la orden. Sin dudarlo un segundo, Freezer extendió uno de sus dedos, liberando una fina onda de ki que avanzaba rápidamente. El ataque recorrió todo el océano, antes de impactar contra la ciudad, borrándola junto a sus habitantes en apenas un instante. Una leve risa salió de los labios del arcosiano, complacido con su trabajo. Así es como se saluda apropiadamente. Exclamó el demonio del frío, antes de lograr captar movimiento por el rabillo de su ojo. Desvió su mirada, notando como un par de individuos llegaban al lugar, aterrizando a varios metros de distancia de él. La capital del este, fueron las palabras de Son Gohan, el hijo de Son Goku y Milk, sus puños apretándose levemente en señal de ira, observando cómo la ciudad había desaparecido en cuestión de unos pocos segundos. Piccolo frunció el ceño, observando fijamente al demonio del frío desde lejos, rodeado por sus soldados. Ninguno de estos últimos era una amenaza, al contrario que Freezer. Aún no podía evitar cuestionarse cómo era posible que el emperador del mal hubiera vuelto a la vida. Otra figura descendió en el lugar. Se trataba de Tensinan, el terrícola de 3 ojos. Dichos ojos aterrizaron sobre las figuras de Gohan y Piccolo, una expresión sería visible en el rostro del artista marcial. Le dije a Chaoz que no viniera, toda esta situación tiene muy mala pinta. Fueron las palabras del terrícola. En cuestión de pocos segundos, otra figura apareció en el lugar, en una de sus manos era visible una pequeña bolsa de tela marrón. Lo siento por llegar tarde. Me pasé por donde Karin para recoger algunas semillas del ermitaño. Dijo Krilin. No te preocupes, Krilin.
Es una buena idea que hayas traído semillas del ermitaño, no sabemos a lo que nos enfrentamos. Dijo Gohan con una pequeña sonrisa, aliviado de que su amigo hubiera pensado en todo. Imaginar que mi padre volvería a la vida de algún modo u otro, los ojos de los presentes se posaron sobre la figura de Frosty, la cual descendía en el lugar. Los ojos de la Arcosiana se cruzaron con los de su padre, notando la sorpresa en la expresión del emperador del mal ante su presencia. Los pequeños puños de Frosty se apretaron. Jamás imaginó que algún día estaría enfrentándose a su padre. Pero, Frosty no venía sola. Junto a ella se encontraba una niña con una expresión de pura determinación. Riza. ¿Qué haces aquí? Cuestionó con sorpresa y preocupación Gohan, observando a la hija de Bulma y Vegeta en el lugar. No sé quién será ese tipo, pero, si quiere causar problemas, entonces lo detendré en ausencia de mi padre. Dijo Riza con un ceño evidente en su rostro. Sé lo que estáis pensando y no me importa. Puedo ser una niña, pero soy más fuerte que algunos de vosotros. No me pienso mover de aquí. Dijo la híbrida Saiyajin con total confianza. La figura de Freezer se aproximó al grupo, sus ojos rojos fijados en todo momento sobre la figura de su hija. Es una sorpresa verte aquí, Frosty. No tenía constancia de tu presencia en este planeta. Fueron las palabras del demonio del frío. Padre, ¿no podemos resolver todo esto de algún modo u otro, sin que haya más víctimas inocentes? Cuestionó la Arcosiana, casi sonando como una súplica. Un ceño apareció sobre el rostro de Freezer. Veo que sigues manteniendo esa actitud tan detestable, puedo ver cómo has logrado congeniar con ese repugnante Saiyajin. Dijo Freezer. Freezer, ¿cómo es posible que hayas logrado regresar a la vida? Cuestionó Piccolo, apretando levemente los puños. Existía una única posibilidad, pero, pensar en que dicha posibilidad fuera real, significaría un horror para él. ¿Acaso no lo puedes adivinar? He resucitado gracias a las esferas de Namek. Dijo Freezer con una pequeña sonrisa, sorprendiendo a todos los presentes ante la revelación. Ahora, decidme, ¿dónde está Son Goku? Cuestionó con un ceño en su rostro ante la mención del Saiyajin. Me temo que él no vendrá a esta reunión. Ahora mismo se encuentra fuera del planeta. Todos dirigieron sus miradas hacia Ren, el cual aterrizaba junto al grupo. Los ojos del Saiyajin se pasearon por el lugar, antes de abrir los ojos al notar a la contraparte de su pareja en el lugar. ¿Qué hacía Riza aquí? Conociendo a la pequeña, muy posiblemente había venido hasta aquí por voluntad propia. Era una suerte que ni Trunks ni Son Goten se hubieran presentado, pero seguía estando preocupado por la presencia de la niña en el lugar. Sacudió su cabeza, antes de centrar toda su atención sobre la figura de Freezer. Freezer no pudo evitar arquear una ceja ante las palabras del recién llegado. ¿No se encuentra en la Tierra? ¿Dónde está? Cuestionó el demonio del frío, claramente no contento con toda la situación actual. Había venido hasta la Tierra con intenciones de vengarse de Son Goku, pero, si él ni siquiera se encontraba presente en la Tierra, ¿qué sentido tenía su presencia en dicho lugar? No importa dónde esté. Respondió Ren, una pequeña sonrisa apareciendo sobre su rostro, antes de señalarse a sí mismo con un pulgar. ¿Por qué terminaré contigo yo mismo antes de que tengas la oportunidad de verlo? Freezer miró fijamente al hombre frente a él, notando la cola que se movía detrás de él. Tanta arrogancia proviniendo de un único hombre, tal como se cabría de esperar de un simple simio. Dijo el demonio del frío con una pequeña sonrisa. En ese caso, vamos a comenzar. El Arcosiano alzó una mano, antes de moverla hacia adelante. Todos, al ataque. Todos los soldados de Freezer dejaron escapar gritos de guerra al unísono, abalanzándose contra el grupo de guerreros. Cuidado, aquí vienen. Exclamó Piccolo, poniéndose en posición de guardia. Antes de que ninguno de los guerreros pudiera reaccionar, Ren se colocó frente al grupo. Una sonrisa era visible en su expresión, su mano comenzando a brillar con intensidad. Balanceó su mano hacia adelante, una enorme explosión inundando todo el firmamento, cegando todo el lugar. Todos los guerreros en el lugar se vieron obligados a alzar sus brazos, protegiéndose del poderoso viento alzado por la explosión. Cuando la nube provocada por la explosión finalmente se desvaneció, lo único visible era la figura de Freezer sentado sobre su silla flotante, sin ningún rastro de sus soldados o su nave. Los mató a todos. Exclamó Krillin. ¡Qué poder! Pensó el terrícola, observando todo lo que había causado Ren en apenas un instante. Los ojos de Riza se abrieron en total shock. Nunca antes había visto una carnaisría como esa. Miró de reojo a Ren, el cual poseía una expresión indiferente en su rostro a pesar de lo que acababa de hacer.
La chica tragó saliva, antes de mirar hacia el frente. Así que esto era lo que uno debía de hacer si quería proteger el planeta. No hacía falta matarlos, Ren. Ninguno de ellos presentaba una amenaza. Exclamó Gohan. Solo eran molestias. Es importante ahorrar energía y centrarnos en la verdadera amenaza, ¿no lo crees, Son Gohan? Cuestionó Ren, mirando de reojo hacia el hijo de Son Goku. Gohan asintió levemente. Sí, tienes razón, pero, aún así, había otras formas de resolver todo este asunto. Murmuró el híbrido Saiyajin. De todos modos, ya era demasiado tarde como para intentar remediarlo. Además, estaban hablando de Ren. Era evidente que el Saiyajin no querría perder el tiempo con cosas innecesarias. Freezer dejó escapar un resoplido, saliendo del pequeño vehículo flotante en el cual estaba sentado, sus pies tocando la superficie, observando fijamente al grupo de guerreros frente a él. Bueno, era lo que esperaba, habría sido una verdadera decepción de lo contrario. Dijo el arcosiano. Entonces, simio, ¿tú serás mi oponente? De acuerdo, serás un buen calentamiento antes de mi enfrentamiento contra Son Goku. No deberías de subestimarme, Freezer, o de lo contrario lo lamentarás. Dijo Ren con una pequeña sonrisa, dando un paso hacia adelante, su aura dorada brillando con fuerza y transformándose en Super Saiyajin. Oh, entonces tú también te puedes transformar. Parece ser que esto resultará ser mucho más interesante de lo que esperaba. Dijo Freezer con una pequeña sonrisa. Tanto Ren como Freezer se miraron el uno al otro, antes de lanzarse al unísono contra el otro. Sus antebrazos chocaron entre sí, formando una poderosa onda de choque que hacía sacudir todo el lugar, un cráter formándose bajo sus figuras. Ren se movió de un lado a otro, antes de balancear un brazo hacia adelante, el cual era bloqueado con facilidad por Freezer. Los movimientos del demonio del frío eran veloces, mucho más rápidos de lo que Ren había esperado. El Saiyajin recibió un golpe, saliendo disparado varios metros hacia atrás. La figura del arcosiano apareció sobre Ren, una patada impactando contra uno de sus costados, haciéndolo caer al suelo. Ren dejó escapar un pequeño gruñido, levantándose de un salto y esquivando a tiempo una patada por parte de Freezer. El Saiyajin balanceó su cuerpo de un lado a otro, esquivando con dificultad los golpes por parte de Freezer. El poder del arcosiano había aumentado mucho más de lo que habría llegado a imaginar. Si continuaba a este ritmo, él terminaría siendo superado por el emperador del mal. Con aquello en mente, Ren dejó escapar un poderoso grito, su aura dorada incrementando de tamaño, un resplandor cegando a todos los presentes. Freezer se detuvo ante aquello, observando el nuevo aspecto de Ren. Vaya, así que te puedes transformar todavía más. Pero lo único que has hecho es hacerte crecer el cabello. ¿De verdad eso hará alguna diferencia? Cuestionó el arcosiano con un toque de burla en sus palabras. Ren sonrió en su transformación de Super Saiyajin 3, mirando fijamente a su oponente. Pronto comprobarás la gran diferencia que hace. Hacía tiempo, utilizar el Super Saiyajin 3 habría significado una locura debido a su excesivo consumo de energía, pero, desde que había recuperado su cola, la transformación ya no exigía lo mismo. De hecho, utilizar el Super Saiyajin 3 para él, era tan sencillo como utilizar el Super Saiyajin ordinario. Ren se lanzó hacia adelante, su puño chocando contra el de Freezer, sus piernas chocando de igual forma a los pocos segundos. Comenzaron a intercambiar golpes, moviéndose a través de todo el lugar, recibiendo daño por igual. El grupo observó con atención la batalla, sus ojos moviéndose de un lado a otro, siguiendo los movimientos por parte de ambos. Increíble, Freezer se ha hecho realmente poderoso. Murmuró Gohan, incrédulo de que el demonio del frío estuviera logrando ir de tú a tú con un Super Saiyajin 3. Sí, es una completa locura. Piccolo estuvo de acuerdo con el híbrido Saiyajin, sus ojos observando cómo los puños de Ren y Freezer colisionaban entre sí, creando una nueva onda de choque. Los ojos del Namekuseijin se desviaron, fijándolos en la niña presente. Riza, vete con tu madre. ¿Qué? La niña alzó una ceja, claramente no contenta con la repentina petición. ¿Por qué debería de hacer eso? Puedo ser de ayuda y lo sabes. Exclamó Riza. Sé que puedes ser de ayuda, pero, necesito que hagas contacto con tu madre. Ella es la única que puede contactar con tu padre y el resto. Necesitamos que ellos vengan lo más rápido posible aquí. Dijo Piccolo. Riza parpadeó varias veces ante la petición, antes de asentir con la cabeza. Está bien, dijo a regañadientes, su aura ardiendo con fuerza, antes de emprender rápidamente el vuelo, alejándose del lugar. ¿Por qué le has pedido eso, Piccolo? ¿De verdad crees que Ren no podrá ganar?
Cuestionó Krilin con algo de duda. Es mejor prevenir, sé que Ren es fuerte, pero, muy posiblemente ni siquiera estemos viendo en estos instantes el verdadero poder de Freezer. Dijo Piccolo con un ceño evidente en su rostro. Ren se movió, su cuerpo pasando por debajo del puño de Freezer y conectando un poderoso golpe sobre el estómago del arcosiano. Los ojos de Freezer se abultaron en señal de dolor, antes de que otro golpe aterrizara sobre su rostro mandándolo a volar hacia atrás. Los pies del demonio del frío se clavaron sobre la superficie, deteniéndose en seco. Sus ojos notaron como la figura del Saiyajin aparecía frente a él, el emperador del mal alzando su antebrazo y bloqueando el golpe por parte de Ren. La cola del arcosiano se movió, impactando como un látigo contra la figura del Saiyajin, obligándolo a retroceder. Freezer dejó escapar un grito, extendiendo sus manos y comenzando a liberar múltiples esferas de ki en la dirección del Saiyajin. Ren dejó escapar un pequeño gruñido, ascendiendo rápidamente en el aire, esquivando la mayoría de las esferas, las pocas que lograban hacer contacto con él, desviándolas con sus manos. Al notar cómo las esferas de ki continuaban lloviendo sobre él, supo que tenía que hacer algo para salir de aquella situación. Sin pensarlo dos veces, colocó dos dedos sobre su frente, desapareciendo de un parpadeo para sorpresa del demonio del frío. Los instintos de Freezer gritaron como nunca antes, pero era demasiado tarde. Lo único que pudo hacer fue voltearse, para recibir una explosión de ki por parte de Ren. La figura del arcosiano salió disparada, rebotando varias veces contra la superficie, antes de finalmente detenerse, sus dientes apretándose en señal de irritación. «Maldito», murmuró Freezer, apretando sus puños, la sangre filtrándose por sus dedos. El demonio del frío tomó aire, en un intento de tranquilizarse, antes de dibujar una pequeña sonrisa, a pesar de la irritación visible en su rostro. «Nada mal, simio. Es evidente que eres bastante fuerte, es una sorpresa. Nunca creí que debería de llevar esto al siguiente nivel. Y yo que estaba guardando esto para mostrárselo a ese imbécil de Son Goku». Ren no pudo evitar arquear una ceja, confundido por las palabras del demonio del frío. ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres con el siguiente nivel? ¿Acaso estaba hablando de una transformación como la de Cooler? Fuera lo que fuese, parecía ser que más problemas se avecinaban. Sea lo que sea, será mejor que lo muestres ahora. Porque yo también me estoy guardando un nivel superior. Dijo Ren con una pequeña sonrisa arrogante. Freezer ladeó la cabeza con intriga. ¿Tú también, Ya veo. Parece ser que ambos nos estamos guardando una carta bajo la manga. Dijo Freezer, antes de extender ambos brazos hacia un lado. Muy bien. Tú lo has pedido. Serás testigo de cómo evoluciono al siguiente nivel. Dijo el demonio del frío con una amplia sonrisa. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Freezer ha llegado a la Tierra. ¿Serán capaces nuestros guerreros de defenderse de esta amenaza? Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.